Estamos de vuelta en la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica, el canal de la familia feliz, es su programa La Iglesia del Aire, que se transmite jueves, viernes, sábado y domingo por ANTV para toda Venezuela y América Latina. Gracias por la sintonía, gracias por las múltiples llamadas. Nos llaman de todas partes de Venezuela, de los 335 municipios, de las 1.120 parroquias. Somos 916.445 kilómetros cuadrados que tiene que conforman nuestro territorio venezolano. 34 millones de habitantes. Para todos ustedes, reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y proclamando que Jesucristo es el Señor, el dueño, el Rey, el amo de Venezuela. Cancelamos todo plan de las tinieblas que quiera influenciar en Venezuela. Todo lo que Dios no ha plantado se erradica, sale de raíz de este territorio venezolano. Jesucristo, gracias por tu amor y por tu misericordia. Baruch atah Adonai. Bendito sea, Señor. El tema de hoy, prueba de fuego. Señor director, póngame por favor el libro de Lucas, en la Santa Biblia, Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42. Lucas 8, 41 dice la Biblia de la siguiente manera. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Gracias, director. Un hombre, Jairo, era jefe de una sinagoga, significa que era un buen hombre, creyente, creía en Dios, confiaba en Dios, leía la Biblia, leía la Torá, cumplía la Torá. Era un tipo de una conducta recta. Ese tipo, ese caballero, ese hombre llamado Jairo, su hija, 12 años, una niña bonita, su hija, su perla preciosa, estaba moribunda, estaba muy grave, estaba a punto de morir. Jairo escuchó que había un caballero llamado Jesús de Nazaret que hacía muchos milagros, que andaba predicando por las calles de Israel, por los pueblos, por los caseríos, y que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, y él fue a la fuente de salvación, a la fuente de sanidad. Se encontró con Jesús. Cuando se encuentra con Jesús le dice: Señor Jesús, qué bueno que te conseguí, tengo una urgencia, mi hija está moribunda. Wow, el hombre, qué alegría al encontrar a Jesús. Le dice: yo necesito que tú me acompañes a mi casa, Jesús, un momentico, acompáñame a mi casa, tengo mi hija enferma, yo vivo a 2, 3 cuadras por aquí cerca, pero tiene que ser ya, maestro, porque cuando me vine mi hija estaba casi que boqueando, estaba casi que a punto de morir, vamos urgente. Y Jesús: perfecto, Jairo, vamos a tu casa. Y arrancan, pero cuando van arrancando, cuando inician el tránsito hacia la casa de Jairo, resulta que había una gran multitud que impedía el paso de Jesús, iban muy lento, y por allá se encontró Jesús que una señora tocó el borde de su vestido, la señora que tenía 12 años de tener un sangrado, una hemorragia, una enfermedad, una hemorragia incurable, 12 años, y se metió por debajo, escondido, y logró tocar el borde del vestido de Jesús y quedó sana en el momento. Y Jesús nota que de su cuerpo sale poder, sale virtud, sale acción sanadora. Jesús se detiene porque quiere ver en la cara a la persona que ha recibido un milagro. Jesús solo sabe que de su cuerpo salió virtud, poder, fuego, unción, y que alguien fue sanado de alguna enfermedad. Entonces se detiene y quiere saber quién es la persona. En eso se forma un bullicio, una algarabía ahí. Jesús dice: ¿quién me tocó? Pedro le dice: bueno, Jesús, ¿qué preguntas son esas? ¿Cómo que quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. Se nos hace imposible avanzar porque toda la gente quiere tocarte y vas a preguntar tú que quién te toca. Jesús tuvo que tomarse unos minutos para aclararle a Pedro y a todos: no, es que la persona que me tocó no me tocó como me toca a todo el mundo. Alguien me tocó con fe y alguien fue sanado. Pasan los minutos, Jesús en aquella algarabía, dando explicaciones, pidiendo explicaciones, y Jairo, viendo el reloj: Señor, apúrate, o sea, para adentro, no se lo decía, pero pasó adentro: Señor, apúrate, mi hija está moribunda. Qué tragedia la de Jairo, qué urgencia, qué emergencia la de Jairo. Su hija está agonizando en su casa, está al lado de que el único que puede hacer un milagro, que es el propio Dios, pero Dios dándose toda una bomba. Dios
hablando con mucha gente. Dios atendiendo a una señora que se le atravesó en el camino, que quedó sana. Y Dios está atendiendo a esa persona. Y pasan los segundos, cada segundo, tic-tac, para el reloj. Y Jairo veía el reloj y veía a Jesús con toda una calma. Señor, mi hija se está muriendo. ¿Cómo imaginan ustedes que se sentía Jairo? En medio de aquella emergencia, y Jesús con toda la calma. Y en ese momento, cuando Jairo está cada ratico viendo el reloj y Jesús todavía está atendiendo a la multitud y atendiendo a aquella señora que se le atravesó en el camino, y Jairo diciendo, esta vieja no pudo atravesarse otro día sino en este momento que estoy necesitando a Jesús. Oye, llega alguien de la casa de Jairo y le dice, Jairo, tu hija acaba de morir, acaba de fallecer. No es necesario que estés esperando ya al maestro, vámonos. Tenemos mucho trabajo, tenemos que encargarnos de los actos mortuorios, tenemos que ir a la funeraria, tenemos que, lo normal, pues así que, ¿qué haces ahí detenido? Deja quieto a Jesús, no molestes más al maestro, vámonos, Jairo. Y Jesús escucha aquella mala noticia que le están dando a Jairo. Y Jesús le dice a Jairo, no le dice, ya tu hija está sana. Jairo, por cierto, Jairo sabía que en una oportunidad un capitán del ejército romano le dijo a Jesús, mira, mi siervo está gravemente enfermo, di la palabra y él va a sanar. Y Jesús pronunció la palabra, vete, que ya tu siervo está sano. El capitán ve la hora, son las 3 de la tarde, por ejemplo, por decir alguna hora, y se va a su casa, y cuando llega a su casa resulta que encuentra a su siervo sano y pregunta, ¿qué hora se sanó? A las 3 de la tarde. ¡Wow! La misma hora donde Jesús dio la palabra. Jairo sabía que Jesús, con solo decir una palabra a la distancia, su hija podía ser sana. Y él estaba esperando esa palabra de Jesús. Pero no fue esa la palabra que Jesús pronunció. Pudo haberlo pronunciado Jesús, pudo haber dicho, tranquilo Jairo, vete en paz que ya tu hija está sana. No. Jesús le habló del futuro, le dijo, Jairo, tu hija sanará en futuro. No te preocupes, solamente cree. Le pide a Jairo que siga creyendo. Y Jairo está escuchando que su hija murió. Eso es una prueba macha, esa es una prueba de fuego. ¿Cómo es posible que Jairo, está viendo que Jesús está sanando gente, acaba de sanar una señora que tenía 12 años con una hemorragia, un fluido de sangre que nunca se le paró durante 12 años, y en ese momento acaba de ser sana o sanada? Jesús lo está haciendo, Jairo está siendo testigo presencial de ese milagro, y Jairo, que necesita un milagro en su vida, en su casa, Jesús le dice, sigue creyendo, tu hija sanará. Pero todavía no la sana. Y ya le están diciendo, no, que va a estar sanando, ya tu hija se murió. Interesante, vamos a ubicarnos en los zapatos de Jairo. ¿Cómo reaccionarías tú, venezolano? ¿O cómo reaccionas tú que tienes una tragedia, una emergencia en tu casa, en tu vida? Tú que tienes el rancho ardiendo, tú que tienes las relaciones con tus hijos, wow, resquebrajada. Tú que tienes el matrimonio resquebrajado, tú que tienes tu finanza resquebrajada, tú que tienes el trabajo, cualquier persona tiene cualquier situación de cualquier índole difícil. Vamos ante Dios y no le vemos queso a la tostada. Oramos y no le vemos queso a la tostada. Y leemos la Biblia y solo encontramos que Jesús nos dice, sigue creyendo. Ese era el caso de Jairo. Jairo veía que otra señora había resuelto su problema, había recibido sanidad, y Jesús a él le dice, sigue creyendo, tu hija va a sanar, hablando en futuro. Hay mucha gente que ha clamado a Jesús, sigue clamando a Jesús, y lo único que escucha Jesús es que Jesús le dice, sigue creyendo Pedro, sigue creyendo Juana, sigue creyendo Ramona, Anastasia, Margarita, Joaquín, como te llames, sigue creyendo. Wow. Pero dice, tu hijo va a sanar, tu problema va a ser resuelto, en un futuro va a ser resuelto, sigue creyendo. Y Jairo, Señor, prueba de fuego, ¿qué hace Jairo? ¿Cómo reaccionaría Jairo? Yo quiero que mi esposa me haga un comentario en 2 minutos y medio, ¿cómo se pone usted en los zapatos de Jairo, esposa? ¿Y qué aplicación tiene eso para mucha gente que nos está escuchando, viendo en este momento? Gracias, esposo amado. Bueno, nada sencillo. Todo el que nos está escuchando puede saber cuánta premura
cuánta angustia, cuánta preocupación puede haber en un hombre, el cual viene a pedirle ayuda a Jesús porque su hija está grave de muerte y de repente pues al maestro allí se le presentan otras situaciones por resolver. Cada minuto que pasa, lo decía mi esposo, cuenta en la vida de esta niña, cuando de repente vienen a decirle: Jairo, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Qué tremendo, qué terrible, cuánta desesperación. O sea, ¿qué hago ante un momento como ese? ¿Qué me puede, o sea, qué le estaría pasando a Jairo por la mente cuando escucha aquella nefasta palabra que le vienen a decir: ya quédate tranquilo, ya no molestes más al maestro, ya no sigas más angustiado, porque ya por lo que estabas angustiado ya no puedes hacer nada, ya no puedes resolver nada? Y Jesús allí, parado en medio de aquella multitud, todavía resolviendo una situación. Muchas veces en nuestras vidas pareciera que nosotros no tenemos solución, que las cosas se nos están muriendo a nuestro alrededor, que ya no hay nada por hacer. Quizás tú te sientes angustiado, paralizado por el miedo, pues ves que tu matrimonio se está destruyendo, tu esposa se fue, o quizás fue tu esposo el que se fue, tu hijo está en las drogas, quizás tu madre está enferma allí de muerte, un hijo con una situación difícil, y estás esperando esa respuesta del maestro allí y ves que no sucede nada y ves que no pasa nada. Entonces, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo es mi comportamiento delante de una situación semejante en la cual requiero tener más fe que nunca, pero es el momento donde me debilito más por la misma circunstancia? Jairo tenía una situación, esposo, nada sencilla, nada fácil, quizás como muchos, quizás de los que nos están viendo ahora a través de la televisión, esperando una respuesta, esperando la solución a algo, y están diciendo: pero ¿cuándo, Señor, me vas a responder? Ya ha pasado mucho tiempo, estoy como angustiado, estoy desesperado, estoy sin salida. Esa era la situación momentánea que tenía Jairo en ese momento. No era cualquier cosa lo que le estaba pasando. Quizás el maestro en este tiempo también, él sabe cómo te sientes tú, cómo me siento yo ante la imposibilidad de ver un problema que nosotros tengamos resuelto, pero ya van a ver lo que sucedió. Cuando vengamos vamos a ver qué fue lo que pasó, como dice mi esposa, al final de la película de Jairo, hombre que fue sometido a prueba de fuego. Una pausa, ya regresamos.